Yohanan. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Yosei. שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. Tres pedidos. הקדוש ברוך הוא le solicita a הקדוש ברוך הוא primero, ביקש שתרשה שכינה לישראל ונתן לו. pidió que repose la Shejina sobre Am Israel y se lo concedió. שנאמר עלו בלכתך עמנו. Sí, en el versículo capítulo 33, versículo 16, Pasuk 16. Dice, ¿cómo se sabrá que caíste bien en nuestros, que caí bien en tus ojos, yo y mi pueblo? ¿Cuándo yo sabré eso? Cuando irás con nosotros, o sea que tu Shejina está junto con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué era? ¿16 qué? 33, 16. Entonces, ahí Moshe pidió que se reconozca lo que se llama la Metziat Gen, o sea que Hashem cae bien en los ojos de Israel, que Israel en los ojos de Akadosh Baruj Hu, por medio de que la Shejina los acompaña. La segunda cosa que pidió, pidió que la Shejina no repose sobre los idólatras, sobre las naciones. Venatano, y también eso se lo considero Shenemar, Beniflinu anime ameja. Y nos diferenciaremos, separaremos, yo y mi pueblo, de las demás naciones, que sobre nosotros va a reposar la Shejina y no sobre las demás naciones. Y el tercer punto, el tercer punto es de que Moshe le pide a Kadosh Baruj Hu que le explique su comportamiento hacia las criaturas, cómo Hashem juzga, dirige, maneja este mundo con sus criaturas. ¿Qué? Leodía de Rahav. ¿Qué? Dice Rashi. Minhag midat mishpatav. O sea, cómo Hashem juzga. Que gon mi pneumat tzadik betoblo, rasha verralo. ¿Sí? Porque el tzadik a veces le va bien y el rasha le va mal, y a veces el tzadik le va bien y a veces el rasha le va bien. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia divina? ¿Cómo Hashem maneja las cosas en el mundo? ¿Sí? Que todo parece un balagán, que todo parece un, como dicen en México, un relajo. ¿Sí? ¿Así dicen? ¿Eh? Sí. Sí, toda una mexicaniría. ¿Eh? Zain. טוב, bueno, עכשיו, ¿cómo sabemos que Hashem le concedió esto? Porque al final, en el versículo 17 del capítulo 33, dice, Gam et adavar azeh, asher dibarta ese. También esto que tú hablaste, te lo concederé, te lo daré. De ahí se aprende de que Hashem le concedió estas cosas. O sea, y ahora viene la explicación más amplia.
ונתן לו, שנאמר, בסדר. הודיעני נא את דרכיך. Entonces, si yo caigo bien en tus ojos, le dice Moshe a Hashem, Odiaini na, enséñame por favor tus caminos. Amar Lefanav le dijo frente a Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, mipnei ma yesh tzadik betov lo, porque hay un tzadik que le va bien, ve tzadik berralo, y hay un tzadik que le va mal. Yesh rasha betov lo, hay un malvado que le va bien, ve yesh rasha berralo, y hay un rasha que le va mal. ¿Qué? Pues como de que la principal pregunta no es porque al tzadik le va bien y al rasha le va mal, que eso es bastante lógico. La pregunta es, ¿qué pasa cuando al tzadik le va mal y al rasha le va bien? Esa es la principal pregunta. Aparentemente eso no es justicia. ¿Qué? ¿Qué? Hemos visto casos nosotros de eso. ¿Ah? ¿Cómo dice? Hemos visto casos de eso. No, De eso ¿verdad? no lo comprendemos. Sí, que no hay gente que aparentemente no es buena y le va bien, y hay gente que es muy buena y no le va tan bien. No, esa es otra cosa. ¿Mejor? ¿Con qué se apoya Hashem para... ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Bekitsu, ¿cómo Hashem maneja las cosas? Top, amarlo. Entonces le dice a Kadosh Baruj Hu, escucha, Moshe, tzadik betoblo, tzadik ben tzadik. Un tzadik que toblo, que le va bien, es porque él es tzadik, hijo de tzadik. Entonces tiene la tzitkut propia y la tzitkut heredada, o de su padre. Tzadik berralo, al tzadik que no le va tan bien, es porque él es tzadik, pero su ascendencia no es rasha. Y por eso él, de alguna forma, está soportando la carga de los pecados de su padre. Rasha betovlo, el malvado que le va bien, es porque tuvo el zehut de tener un padre tzadik, rasha ben tzadik. Rasha berralo, rasha ben rasha. Y rasha que le va mal es porque él y su padre fueron rashaim. Así dice la Gemara. Amarmar. Tzadik betoblo, tzadik ben tzadik, tzadik berralo, tzadik ben rasha. Tú acabas de decir de que el tzadik betoblo, que es bueno para él, es un tzadik, hijo de un tzadik, y el que ralo es porque es hijo de un rasha, de un malvado. ¿Acaso Bemet así se explica este concepto? ¿Sí? Eini. Cuando tú dices que a un tzadik le va mal, ¿es por qué? Porque su papá era rasha. Asma. Ve'aktiv, está escrito en Shemot 34, Poked avon avot al banim, que Hashem recuerda, ¿sí?, el pecado de los padres sobre sus hijos. Por un lado, aparentemente se entiende que Akadosh Baruj Hu castiga a los hijos por los pecados de sus padres, pero por otro lado hay un pasuk que dice lo contrario. Ve que está escrito en Devarim 24, Ubanim lo yumtu alabot, que los hijos no morirán por sus padres. O sea, los pecados de su padre son de él, pero no son de él, no son del hijo. El hijo ya no va por el camino de los padres. Veraminan krae adade. Y nosotros aquí tenemos una contradicción entre los dos psukim, donde en uno aparentemente los hijos pagan por los padres y en el otro los hijos no pagan por los padres. Entonces, ¿cuál pasuk es el correcto? Umeshaninan, y ahí contestamos lo kashya. No, lo kashya. Estos psukim, cada uno está hablando en otra situación. Ha kesheochazim aseh aboteyem beyedeyem, vea keshen ochazim aseh aboteyem bedeyem. O sea, cuando el pasuk dice que los hijos
son castigados por los pecados de los padres es cuando los hijos continúan con los pecados de los padres. ¿Qué? Entonces, ahí no solamente pagan por sus pecados, sino también por lo que hicieron los padres. ¿Por qué? Porque ellos continúan con lo que hacen los padres, entonces es como si estarían cargando los propios y los de ellos. Rega, un minutito. Y lo que dice que no morirán los padres, los hijos por los padres, cuando los hijos no continúan con los caminos de sus padres. Que she'eno hasim aseutem ediem. ¿Qué? Entonces, ¿qué ves aquí? Acá ves que a los hijos, cuando no continúan con los caminos de sus padres, o sea, un tzadik, hijo de un rasha, entonces ¿tiene que pagar por lo que hizo su padre? No. ¿No? Entonces, ¿cómo aquí? ¿Qué? Entonces, ¿cómo es posible que Hashem le dice a Moshe que el tzadik berralo es un tzadik que ¿por qué le va mal? Porque es hijo de un rasha. ¿Ma qué ser? Si aquí estamos diciendo que si no actúa como el padre, entonces él se desvincula totalmente de lo que hizo su papá y por eso no recibe ninguna represalia de los actos de su padre. Porque él es un tzadik. Entonces, ¿cómo me dices aquí? No, a veces al tzadik le va mal. ¿Por qué? Porque su padre era malvado. Pero aquí estamos diciendo lo contrario. Aquí estamos diciendo que cuando el hijo no va por el camino del padre, entonces no recibe nada que tiene que ver del padre. Esa es la contradicción que tenemos aquí. Entonces, Canile, que tenemos que entender que tzadik berralo es otra cosa. No es un tzadik hijo de un rasha, sino que es otra cosa. No es un tzadik hijo de un rasha, es otra cosa que vamos a ver ahora. ¿Qué? Yo lo que entiendo es que hay personas que son rashaín, por desgracia, pero a los hijos les amargan la vida. No les dejan ir a yeshivot, no les dejan esto, no les dejan lo otro. No. Y quien sufre ahí en ese momento es un chico que es un sadik. Está aguantando el respeto a los padres, pero está sufriendo porque el papá le está impidiendo hacer una vida religiosa con padre. Pero yo creo que aquí se refiere a otra cosa. Aquí se refiere a un tzadik, a una persona, yo que sé, que la vida le va mal, yo que sé, que está enfermo o que no tiene parnasá. Eso es tzadik berralo. Esa es la cabana tzadik berralo. No de que el papá le hace problemas para ir a la yeshiva. No creo que va por ahí. ¿Qué vemos aquí, señores? Contradicción. Por un lado vemos aquí que los hijos no mueren por los pecados de los padres. ¿Por qué? Porque no continúan con los actos de sus padres. O sea, sus padres eran reshaim y esos son tzadikim. Entonces vemos de que no hay relación entre lo que hizo el padre y lo que pasa con el hijo. Y por eso no puedes castigar al hijo por lo que hizo el padre. Y aquí me estás diciendo que Akadosh Baruj Hu le explicó a Moshe algo que no entendía. ¿Qué es lo que no entendía Moshe? ¿Cómo es posible que haya un tzadik que le va mal? Dijo, ¿sabes por qué le va mal? Porque su papá era rasha. Mapitón, aquí estamos diciendo que no, que el hecho de que su papá era rasha no es relevante. Entonces por eso... Dvarim y el otro libro. Shemot 34. Shemot 34:7 es que Hashem paga el pecado de los padres a los hijos. Y en Devarim 24:16 que los hijos no morirán por los padres. Shabdrejaga, entre paréntesis, hay quienes dicen que de este pasuk se aprende otra cosa, que los hijos no morirán por los padres, acabará con el testimonio de los padres. Y de aquí se aprende que un cercano familiar no puede testimoniar por un cercano. Así es la halajá. ¿Sí? Sotomeret, hay personas que no pueden testimoniar por otros. ¿Sí?
hay dos tipos de Testigos. personas que no pueden ser testigos. Unos que son familiares. ¿Hasta qué nivel de familiaridad? Eso ya es un tema que la Gemara lo habla. Y el segundo es una persona que es rasha, que es malvado, que no es observante, que no cumple mitzvot, que no cumple Torah, etcétera, etcétera. Y hay otros más. Esa es la regla básica. Entonces, ahora volvamos. Entonces, ¿qué es un tzadik berralo? Porque a un tzadik a veces le va mal. No es su papá. Entonces, ¿qué es? Entonces dice la Gemara, no. Ahora te voy a explicar lo que le dijo Hashem a Moshe. Tzadik betovlo, tzadik gamur. Tzadik berralo, tzadik sheno gamur. No. ¿Qué es un tzadik betovlo, tzadik berralo? Tzadik betovlo es que es un tzadik que es puro tov. O sea que es un tzadik completo. Completo. Entonces por eso en la vida le va bien. Pero hay un tzadik verralo, o sea que tiene algo de malo. ¿Qué significa? Que es un tzadik que a veces tiene pecado, sheino gamur, no es un tzadik completo. Entonces, por cuanto que tiene una cierta mínima cantidad de pecados, entonces Akadosh Baruj Hu dice, bueno, como tú eres tzadik, entonces tú mereces olam haba. Pero entonces, ¿en dónde te voy a pagar por tus andadas, por tus pecados? Entonces, eso te lo voy a pagar en este mundo. Entonces, por eso tienes olam haba. Pero aquí vas a pasarla un poquito duro en la vida por esos pecados que has hecho. La madre no pesa nada ahí. ¿La madre? Ajá. La madre pesa mucho porque lo trajo al mundo. ¿Cómo no pesa? Por eso, entonces, ¿cómo no la nombra de si es tzadik o no? No sé. Buena pregunta. Entonces hablamos de una hasid, no de un tzadik, porque un tzadik tiene más mitzvot como... ¿Ajo? Entonces, no es un tzadik completo, es un hasid en realidad. No es un hasid. Teóricamente un hasid es más que un tzadik. Que no peca. Es más que un tzadik. Entonces si no tiene pecado, no es hasid. Pero ese concepto distinto al que explica, ¿vos te refieres a lo que explica Rajas? Sí, pero la definición de tzadik es que tiene más mitzvot que... Bekitsur, hay dos tipos de tzadikim. Hay un tzadik que es un tzadik completo, entonces no tiene que pagar aquí en este mundo. Hay un tzadik que no, que en forma general es un tzadik, pero tiene también sus fallas, ¿sí? Como dijo Shlomo HaMelech, ¿sí? En tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yechetá, no hay un tzadik en la tierra que haga el bien y no peque. ¿Qué? Entonces, parece que Shlomo HaMelech está hablando de ese tipo de tzadik, aunque ahí según Shlomo HaMelech se entendería que no existe un tzadik que no peque. Eso es un punto aparte. Si es un tzadik que tiene algunos pecados, entonces los tendrá que pagar aquí. Y de esa forma entendemos al revés. Rasha betovlo. Rasha berralo. Rasha betovlo. ¿Quién es el rasha que le va bien aquí? Es un rasha que Bejolofen tiene algunas mitzvot. No es un rasha completo. Y a fe. Entonces, rasha betovlo, rasha sheino gamur. Hay un malvado, ya te escucho, que no es completo. Entonces, por eso Hashem le dice, bueno, como Ajón, en forma general tú eres un rasha, entonces no vas a tener olam haba, pero lo que estás haciendo bien hay que pagarte. Entonces, ¿dónde te lo voy a pagar? Aquí, en este mundo. Rasha berralo o rasha gamur. Y el rasha completo es el rasha que es completo y que no, ¿sí? Que básicamente está en esa categoría y por eso ni siquiera en este mundo le va a ir bien. ¿Quién? Tal vez una diferencia que puede haber entre el tzadik gamur y el tzadik que peca es la aceptación de lo que está recibiendo en su vida, porque los dos tienen mitzvot, pero el tzadik que tiene un poquito de raya es porque eso que está no acepta recibiendo todavía tipo Yov.
Ya cuando lo pueda aceptar, ahí ya puede desbloquear y... יכול להיות. יפה, יפה. כן. טוב. Bueno. Escuché, Rab, que es mejor un rayá completo porque fue a hacer Teshuvah y el otro como recibe el... O sea, un rayá completo para hacer Teshuvah porque le está yendo mal en este mundo, entonces dice... Ni es completo no hace Teshuvah. ¿Por qué no? Ojalá, chicos. Pero entendió que... Pero si es un rayá que tiene mitzvot, entonces, ¿para qué va a hacer? Entonces las mitzvot lo tranquilizan. Exacto. O sea, todo vamos a Sí. recompensas. ¿Quién? Tipo Esav. Entonces vamos a ir ahí, total, ¿no? Top, ya fue mejor. Ya. Entonces, bueno, esa es la interpretación que da aquí la Gemara, que es Rasha Betovlo, que es Tzadik Berralo. Ya fue. Ya. Y si vamos a preguntar, entonces acá el lujo aquí tiene que lidiar con dos mundos, el Olam Hazé y el Olam Haba. Entonces, bueno, ¿qué le doy a uno y qué le doy al otro? Entonces al Tzadik le doy Olam Haba y pierde un poco del Olam Hazé por sus pecados. Y al Rasha al revés, le doy el castigo en el Olam Haba, no recibo Olam Haba, pero como es Tov, como tiene algunas mitzvot, entonces se le paga aquí. Y la pregunta es por qué así funciona el pago divino. Entonces, podemos explicar esto de la siguiente manera. Cuando el tzadik, el Olam Haba es el mundo espiritual, el mundo ruhaní, el mundo de los valores. Y el Olam Hazé es el mundo material. El Olam Haba es el mundo principal, el Olam Hazé es el mundo secundario. Como dijeron Jajamim, de que este mundo es como la antesala y el Olam Haba es la sala. ¿Mejor? Dijeron Jajamim, dijo Rabbi Yaakov, Atken, Atzmecha Baprozó, prepárate en la antesala, que deje tikanes la traquilim, para que entres en la sala. Entonces, este mundo es el mundo de los preparativos, ¿sí? De las acciones, y el Olam Haba es el mundo de la recompensa. Allá. Entonces, el tzadik, cuando hace mitzvot, esa es su vida principal. Su enfoque principal en la vida es las mitzvot, la parte espiritual. Entonces, si eso es la mayoría, entonces, eso significa de que su vida está en eso. Entonces, por eso va a recibir el Olam Haba. La minoría de su vida está en las fallas, en los errores, en los pecados, en el materialismo. Y por eso, ¿en dónde le van a tener que pagar, entre comillas, por esos errores? Quitándole un poco de ese materialismo en este mundo. Y por eso en el mundo, en el Olam Hazé, la situación de él está más difícil. El Rasha vive al revés. El Rasha, su enfoque es este mundo. Este mundo. Y el mundo venidero no le importa. Por eso es un Rasha. Entonces, por eso, ¿en dónde se enfoca él en este mundo? Entonces, en las pocas mitzvot que él hace, en las buenas acciones que él hace, Hashem le va a decir, bueno, entonces te voy a pagar aquí, en este mundo, que es el mundo que tú tomas en cuenta. ¿Sí? Pero el enfoque principal a nivel ideológico tuyo es de que el Olam Haba no existe o no importa o no es relevante. Entonces por eso él es Rasha y por lo tanto el enfoque va a ser de que ahí va a estar tu mundo a nivel espiritual, de que no vas a recibir el Olam Haba. Pero eso puede llevar a una confusión, ¿verdad? Eso puede llevar en su mente, en su lógica, a algo de decir, mira, ves, yo no compro Shabbat, no hago esto, no como nada. Y mira, me va de maravilla, los negocios 100%, me florece, me va muy bien. Y tú, siendo un tipo que va cada día a la Yeshivá,
que va a la tefilá, que come cosas, que no sé qué, no sé cuánto, mira cómo te vas. Nosotros estamos tratando de explicar un poco la lógica de cómo funciona la estrategia divina. Ya, que el Rasha o el Tzadik lo tomen para el lado que lo tomen, bueno, es ya su asunto, tienen libre albedrío, pero esa es la lógica de cómo funciona la estrategia. Ya fue, ya, sí. Hay una lógica que hemos aprendido también de Gemara cuando también hay un tzadik, cuando no tiene pecados y le va mal. Entonces rompe esta lógica y le dice, ¿sí? Eso es para darle más recompensa todavía. Esta es la regla general, pero otra vez, siempre las reglas tienen sus excepciones. Dice la Gemara, obliga de Rabbi Meir, lo que acabamos de decir, de que Hashem le concedió a Moshe las tres cosas. Le concedió de que la Shejinah repose sobre Am Israel y que no repose sobre las naciones, y que le explique por qué al Tzadik le va mal y al Rasha le va bien, y le concedió la respuesta y le concedió el pedido. Eso discute con lo que dijo Rabbi Meir. ¿Por qué? ¿Qué dijo Rabbi Meir? De amar Rabbi Meir, Shtaim natnulo, achat lo natnulo, ve'achat lo natnulo. Rabbi Meir dice, de las tres cosas que solicitó Moshe, no las tres se las concedió a Hashem. Dos cosas. La tercera no se la concedió. Shenemar, como está escrito. Es que no, ¿cuál era la tercera? Rega, ¿cuál es la tercera? Vejanoti et asher achon. O sea, yo voy a perdonar o voy a apiadarme de aquel que yo deseo apiadarme. Afalpiche no agun, a pesar de que no es merecedor de eso. Verichamti et asher alchem. Yo me voy a apiadar de aquel que quiero apiadarme. Afalpiche no agun, a pesar de que no es merecedor. Tomeret, ¿de acuerdo a esto? Sí, el tercer interrogante de Moshe a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? De que le explique cómo funciona la estrategia de la justicia divina con los tzadikim y con los reshaim. Dice Rabbi Meir, eso no se lo concedió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Hashem le dijo a Moshe que a veces él se apiada de alguien que aparentemente no merece que se apiadan de él, y a veces, ¿sí?, no se apiada de quien aparentemente merecería que sí se apiaden de él. Entonces, de acuerdo a esto, Hashem no le concedió la explicación de la estrategia que Hashem tiene, cómo maneja el mundo a nivel de la justicia. ¿Qué? Ya fue. Ine. ¿Qué? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos una discusión si Hashem al final le concedió la explicación de por qué un tzadik a veces le va mal y a un rasha le va bien. Según la primera opinión de la Gemara, sí le concedió la explicación, y según Rabbi Meir, no. Y Rabbi Meir trae psukim, donde dice, no, a veces Hashem se apiada de alguien que no merece, y a veces no se apiada de alguien que sí merece, por otros motivos que la Gemara no explica y no dice. Decreto divino. Vayomer, lo tuchal lirot et panai. Continúa la Gemara otra vez, volviendo al tema de las solicitudes de Moshe. Moshe le pidió a Kadosh Baruj Hu, Hareni naet kevodeja, muéstrame tu honor. ¿Qué le contestó a Kadosh Baruj Hu? Mira las espaldas. Lo tujal lirot et panai. No vas a poder ver mi semblante. Tana mishmed de Rabbi Yoshua ben Korja. Caja amarlo a Kadosh Baruj Hu. Así le dijo a Kadosh Baruj Hu.
למשה, כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה, איני רוצה. Esto tiene que ver con la parsha de la semana que vimos en Shabbat. Hashem se le revela en la zarza ardiente, en el Snei Boer Baesh. ¿Najón? Entonces, ¿qué dice ahí el pasuk? Dice el pasuk, Shemot 3:6, Vayasar Moshe Panav, ocultó Moshe su cara, Kiare me habita el Elohim, porque tenía temor de observar a Elohim. No quería ver lo que está sucediendo. Después se acercó, pero al principio no. Entonces, hay aquí una especie de kpeida, de un mini enojo de Akadosh Baruj Hu con Moshe, y le dijo que Sheratziti lo ratzita. Cuando yo quería que tú veas, no viste. Entonces ahora que tú quieres ver, yo no quiero mostrarte. Que Sheratziti lo ratzita. עכשיו שאתה רוצה, ahora que tú quieres ver, Eini Roche, yo no quiero. ¿Cuándo pasó esto? Entonces, tú me quisiste, yo no quiero. ¿Qué es este juego de niños? Más, Sí. ¿Qué pasa? Si te lo tengo que pedir, no lo quiero. Si te lo tengo que pedir, no lo quiero. Entonces, ¿qué? Acá lo juego. Sí, acá lo juego escribió una Torah que está prohibido vengarse, más, ¿Sí? Ah, tú no me prestaste, yo no te presto. Tú no me miraste, ahora yo no te dejo que me mires. Entonces, ¿por qué dice mía en la venganza? Dice el Señor. Sí, Mía en la venganza. ¿Sabes? ¿Mejor? A veces la venganza es buena. Pero eso funciona con el hombre, pero no con Hashem. Esta es enseñanza. ¿Y cuándo pasó esto la primera vez? ¿Cuándo quería Hashem y no quería Moshe? ¿Ah? ¿Cuándo quería Hashem y no quería Moshe? En la zarza. En la zarza. Ah, en la zarza. En la zarza. Eso fue. Ahí dice la Torah que Moshe se ocultó su casa porque tenía miedo de observar. Pero como quiera lo dejó porque dijo quítate de tu Era pasado, miedo. Era porque es una tierra santa. Sí. De primero entendió que era el fuego y luego no entendió. Científico soy yo. Top. Pues Kohen Kol, sí, Entonces, el Tosfot Rosh pregunta ¿por qué Akadosh Baruj Hu lo castigó de esta forma? Y la respuesta es de que no responde, no hay respuesta. O sea, no se entiende, Bemet, por qué actuó de esa forma. ¿Qué? Entonces, ahí podemos decir de que cuando Moshe se oculta es como si estaría diciendo yo no soy apto o merecedor, por lo menos momentáneamente, de estar en esta visión profética. Entonces, ¿qué significa? Que Ulay Moshe Rabbeinu todavía no está preparado, o no está en el nivel, no está en la categoría. ¿Sí? Y por eso, ¿cómo dice el pasuk? Que Moshe se ocultó, va a estar Moshe Panav, quiere me habite el Elohim, porque tiene temor. O sea, ¿qué es ese temor? Ese temor es, dice, o sea, yo todavía no estoy en el nivel, en la categoría de poder estar en esta visión. Pero Akadosh Baruj Hu insiste y sigue con la visión hasta que, bueno, Moshe tiene que ver y tiene que reaccionar. Dejó que ahora Hashem no es de que lo castiga, sino le dice que Sheratziti lo ratzita, Achshav shata rotze, ahora que tú quieres, yo no quiero, significa que todavía Ulay estamos en esa misma situación, de que quizás no estás en el nivel o en la capacidad de lo que me estás solicitando. ¿Sí? Aunque en el término de la Gemara dice, ahora que tú quieres, yo no quiero. O sea, ¿pero qué significa querer o no querer? ¿Qué significa el concepto de querer? Querer es básicamente lo que... ¿Ah?
Lo que pasa es que se Desear, conecta con querer, cuando dice desear. que yo tendré piedad de quien querré tener piedad, o tendré misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Quiere conectarlo ahí con el querer? No, aquí ya estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de que el pasuk dice que le pidió observarlo. ¿Sí? Areini nait que deja, muéstrame tu honor, tu kavod. ¿Mejor? Trata del deseo. Cuando yo deseo, Mejor. Pero el razón es algo, es lo más profundo que hay en el ser viviente. Su deseo profundo, ¿sí? De que Ilu conectarse con esa dimensión. Entonces, que Ilu decir, que Ilu que lo que Hashem le dice, no quiero, es como decir, todavía no puedes, o sea, o no, lo que yo no quiero es no es porque como un niño cuando le dicen algo y dice no quiero, no quiero significa no se puede, pero si no estaba preparado en la zarza ardiente, cuando Hashem dice que quería, entonces después de 40 años, ¿cómo no, cuando estamos después de 40 años, estamos aquí en el principio. todavía. ¿Qué? יכול להיות de que él le dice, bueno, con mi apoyo, o sea, cuando él no quiere, Hashem le dice, ¿por qué no quisiste ahí? ¿Por qué no quisiste ahí? Entonces, es posible que Hashem diga, bueno, con mi ayuda o con mi empuje, lo podrías haber hecho. ¿Mejor? Entonces, eso que demuestra de que todavía el deseo, la voluntad no era suficiente. Entonces, Ulay, lo que Hashem le dice, ¿sí? Ese razón todavía hay que trabajar en él. Entonces, Achshav Shata Rotze, pero ahora sí Moshe quiere. Najón, ahora tú quieres, pero yo quiero que quieras más, Kanire. O sea, yo quiero que tu razón sea todavía más fuerte para que al final tu razón y mi razón se puedan conectar. Pero también el mismo pasaje dice de que un ser humano no puede ver a Hashem y vivir. Y entonces bajo esa condición, el Hashem le muestra al final después qué pasa. Pero verlo no va a vivir Moshe. Y Moshe era necesario para esa generación que estuviera vivo. Sí, pero de acuerdo a lo que dice la Gemara, ¿qué? ¿Sí? La Gemara se entiende de que el tema es querer o no querer. O sea, posiblemente Moshe Rabbeinu Ulay sí podría haber llegado de alguna manera, Kamubán, otra vez. No estamos hablando aquí de visiones físicas, materiales. ¿Sí? ¿Qué significa ver exactamente el Kvod Hashem? Ver significa entender, percibir, comprender, profundizar en ese nivel. Ulay, estemos ahí, pero quiero terminar con esto. La humildad que tenía era tan grande que él decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa es la humildad de Hashem. Y terminamos con lo siguiente. Upliga de Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yohanan. Jonathan. La Gemara trae esta opinión y dice lo siguiente, que lo que acabamos de decir de que aparentemente Moshe no actuó debidamente en el momento de la zarza ardiente y por eso Hashem no le quiso revelar su kavod, eso discute con lo que dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani. Llamar Rabbi Shmuel bar Nachmani, llamar Rabbi Yonatan, Bishar Shalosh, Zahal Shalosh. La Gemara dice que por 3 actos que hizo Moshe, cuando Hashem se le reveló en la zarza, Moshe Rabbeinu tuvo el zehut de 3 cosas. El primero, al revés de lo que dijimos. Nosotros dijimos aquí que, según la opinión anterior, cuando Moshe Rabbeinu se oculta y tiene miedo de observar, eso fue un acto negativo, que no estuvo bien. Y aquí Rabbi Shmuel dice, no, ese es un acto de humildad, es un acto de grandeza de Moshe. ¿Sí? Que no desde el principio dice, bueno, yo voy a ver qué pasa aquí. No, esto es palabras mayores. Yo no quiero mirar aquí, no sé, a ver qué me va a pasar.
Entonces por eso Moshe Rabbeinu se ocultó, porque tuvo miedo de que la visión sea demasiado fuerte y que le provoque un shock. Entonces, según esta opinión, ese acto es meritorio, no es un acto negativo, no es un acto que le quita méritos a Moshe. Por eso le habla, ¿Qué? acércate y quítate tu calzado. No confío en él, no en Dios. El que lo tiene que ver es él. Aznajón, Beseder. Entonces, lo importante ahí para él. le voy a dar un ejemplo. Los jajamim dicen que cuando una persona se levantó ahora o está en un lugar oscuro, no puede abrir una puerta donde hay luz de manera completa porque se va a enseguecer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un poquito. Abrir la puerta un poquito. ¿Mediuk? Entonces podemos decir que eso es mediuk lo que hace Moshe. ¿Qué hace Moshe? Aparece esa luz, ese fuego de la zarza ardiente. Entonces Moshe Rabbeinu no de caja. No, rega. Esto puede volverme ciego. ¿Najón? Entonces, por un lado, según la primera opinión, rega, pero algo mira. Algo, por lo menos empieza a ver algo. Y por eso lo critican. Según esta opinión, al contrario, con la cabot, Moshe Rabbeinu entiende de que no puede mirar de manera inmediata y tiene que cuidarse. Y por eso Hashem lo recompensa. Así dice, ¿sí? Bizhar vaya a ser Moshe Panav por ¿sí? la recompensa de que Moshe ocultó su cara. ¿Sí? Recibió Zahá Leklester Panim. ¿Qué pasó en el transcurso de lo que pasó después en el desierto? La cara de Moshe brillaba, ¿no? Tenía que cubrirse, ¿no? Entonces, según esta opinión, ¿por qué brilló la cara de Moshe? Por haberse ocultado en la primera oportunidad cuando vino al zarza ardiente. Esa es la primera. Bizhar Kiare, en recompensa de que tuvo temor, porque eso es lo que dice la Torá, que no quiso ver porque tenía miedo. Zahá le vairu migeshet elav. ¿Sí? Entonces, el mérito que tuvo de eso, la recompensa es de que dice la Torá, ¿sí? Ahí cuando fue el pecado del becerro, vayar Aarón kol Israel Moshe, y vio Aarón y todo Israel a Moshe, veiné karan orpanav, sí que brillaba su cara, vairu migeshet elav, que tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, él tuvo miedo de acercarse a la zarza, tuvieron miedo de observar a Moshe. Y Bizhar Meavit, y por el mérito de no haber visto, Meavit, lo que dice la Torá, Zahalet Munat Hashem Meavit, al final tuvo el mérito de poder ver, como dice la Torá, ¿sí? Lo que dice la Torá. ¿Qué dijo la Torá? Berraíta etajorai ufanai leora. Aznajón, por delante no me vas a poder ver, pero por detrás. Entonces, por el mérito de estas tres cosas que sucedieron en el momento del becerro de oro, Hashem lo recompensó a Moshe en estas tres cosas. 5 minutos.